que hace peligrosos a los humanos no es su tecnología ni su fuerza, había dicho el canciller Borash a su consejo de guerra antes de la invasión. Es su terca negativa a aceptar que han sido vencidos. Sus oficiales se habían reído. El poderoso imperio Zarak, detenido por seres primitivos que apenas habían dominado el viaje interestelar. Imposible. 6 horas después del inicio de la invasión de Caliban 7, Borash ya no se reía. Hangler se sostuvo contra una consola que chisporroteaba mientras la red planetaria de la colonia chillaba en protesta. Las luces titilaban, las alarmas aullaban, y cada pantalla de su estación era un caos de estática y mensajes de error avisándole de cosas que ya podía ver con sus propios ojos. Había pasado años preparándose para desastres, terremotos, fallos de reactores, despresurización masiva de la colonia. Cada escenario tenía su lista de control, su sistema, su manera de arreglarlo. Pero no esto. No el cielo partiéndose en dos. No el fuego lloviendo desde arriba. No la guerra. Más allá de las ventanas reforzadas del centro de operaciones de la colonia, el horizonte estaba desapareciendo. El sector industrial de rascacielos ardía, reducido a esqueletos de acero medio derretido y compuestos en llamas. El humo se colaba entre los edificios como si tuviera vida propia, devorando la ciudad entera. Algo crujió cerca. Hangler se giró y vio al cabo William Dienso apoyado contra un mamparo colapsado, su uniforme ennegrecido por el hollín, la frente cubierta de sangre. Una de sus protecciones estaba medio derretida por un disparo de calor. Aquel hombre no debería ni siquiera estar de pie. «Dime que estamos enviando una señal de auxilio», dijo Dienso con la voz ronca. «Lo estoy intentando», murmuró Hangler. Dañaron la antena principal, los repetidores de emergencia. Dienso soltó una risa corta y amarga, deslizándose hacia el suelo. «Así que es eso, ¿no? ¿No vendrá la caballería?» Hangler apretó los puños mirando los monitores. «Todavía no estamos muertos. La primera oleada había sido un bombardeo orbital, no para arrasar la colonia, sino para arrancarle los dientes. Plataformas de defensa, torretas automáticas, cualquier cosa que pudiera devolver el fuego. La segunda oleada había llegado en forma de naves. No eran máquinas de guerra elegantes ni flotas relucientes. Los Zarak no tenían ese nivel de tecnología. Sus naves eran cosas dentadas y modulares, ensambladas con lo que pudieran robar o reciclar. Se reconfiguraban en pleno vuelo, sus placas reorganizándose como piezas de un rompecabezas, formando formaciones de ataque mientras descendían en enjambres hacia la superficie. Y luego llegó la tercera oleada. Las cápsulas de descenso, miles de ellas, atravesaban la atmósfera como meteoritos de hierro, estrellándose en calles, patios industriales y azoteas. La tierra temblaba con cada impacto. Los estabilizadores hidráulicos silbaban y luego las escotillas saltaban por los aires, liberando a los invasores. Abajo, en las calles, era puro caos. Los civiles corrían en todas direcciones, algunos cargando niños, otros arrastrando vecinos heridos entre los escombros. Un transporte derrapó en la avenida principal, estrellándose contra un puesto de mercado, mientras su piloto, cegado por el humo, luchaba por mantener el control. Una mujer gritaba el nombre de alguien que nunca contestaría. Bloques enteros se incendiaban. Los Zarak no eran gigantes, no eran los monstruos descomunales de las pesadillas humanas, pero su armadura los hacía parecerlo. Placas improvisadas, compuestos grises opacos manchados de cobre oxidado, los volvían enormes, amplificando su fuerza. Cada paso iba acompañado del silbido de los motores servoasistidos y se movían como una fuerza que hubiera ensayado esta invasión 1000 veces antes. Hangler los había visto de cerca. Las primeras escuadras se habían desplegado con precisión táctica, barriendo las calles, montando emboscadas,
bloqueando rutas de escape antes de que la mayoría de los colonos supiera siquiera que estaban siendo atacados. Y entonces empezó la verdadera pelea. Los pilotos de la colonia despegaron en 1900 lo que pudieran pilotar. Naves civiles, patrulleras obsoletas, incluso cargueros adaptados con torretas improvisadas. Algunos ni siquiera lograron salir de la atmósfera antes de ser derribados. Pero algunos sí. Un trío de pilotos veteranos usó los escombros orbitales como cobertura y lanzó un contraataque sorpresa. Derribaron 2 naves Zarak antes de que los invasores se dieran cuenta. En tierra, los civiles no se limitaron a huir. Un obrero portuario usó un cortador de pulsos robado para seccionar la pierna de un meca enemigo. Un oficial de seguridad disparó una sola bala y derribó a un Zarak antes de ser despedazado por fuego de plasma. Un grupo de ingenieros convirtió soldadores industriales en lanzallamas improvisados. No eran soldados entrenados, no eran un ejército, pero no iban a morir sin pelear. Los Zarak habían llegado esperando una masacre. Se encontraron con una guerra. A través de la ciudad, entre los escombros, el coronel Martin Hill volvió a la conciencia en fragmentos, medio convencido de que ya estaba muerto. Lo último que recordaba era el techo derrumbándose mientras una onda expansiva atravesaba los barracones de defensa. Ahora el sabor espeso de polvo y sangre le llenaba la boca, y un zumbido agudo le taladraba los oídos. Se obligó a incorporarse, parpadeando entre la niebla. No estaba muerto, pero muchos de sus hombres sí. El que alguna vez fue el impecable centro de operaciones de las fuerzas de seguridad de la colonia, ahora era una ruina humeante, medio sepultada bajo su propio blindaje reforzado. Las llamas lamían las paredes. La estación de comunicaciones era un cascarón fundido. Cascos destrozados, rifles rotos y los cuerpos de hombres con los que había entrenado durante años cubrían el suelo. Hill apretó los dientes, buscando sobrevivientes, cualquiera que aún respirara. Su voz salió ronca pero firme. Un gemido le respondió cerca. El teniente Reese, la cara manchada de hollín, se incorporó desde debajo de un casillero colapsado. Más allá, un par de cabos tambaleaban hasta ponerse de pie, uno sujetándose el costado, el otro aferrado a los restos de un rifle como a una tabla de salvación. 4 hombres. Eso era todo lo que quedaba de su puesto de mando. No era suficiente, pero tendría que bastar. Perímetro destruido, tosió Reese, intentando mantenerse en pie. La fuerza principal fue aniquilada antes de que pudiera movilizarse. Yo intenté, intentaste y sigues vivo, lo interrumpió Hill. Eso significa que intentas de nuevo. El teniente asintió con los puños cerrados. No había espacio para la duda. No ahora. Afuera, la batalla ya estaba perdida. Hill podía escuchar los disparos de plasma cada vez más cerca, el golpeteo rítmico de las botas Zarak avanzando entre las ruinas. No estaban patrullando, estaban limpiando los escombros, ejecutando a los heridos. Les quedaban minutos, como mucho. Hill miró alrededor de los barracones destrozados y luego al viejo panel de acceso cerca del almacén. Los túneles de mantenimiento subterráneos se extendían profundamente bajo la colonia, lo suficiente como para moverse sin ser vistos. Nos vamos abajo, ahora. Los cabos dudaron. Señor, si abandonamos los barracones. Esto ya no son barracones, los cortó Hill. Es un cementerio. ¿Quieren morir aquí? Bien, pero yo no pienso regalarles otra muerte fácil. Después de eso, nadie discutió. Uno a uno, se movieron, cautos, heridos, pero decididos. Los Zarak no encontrarían cuerpos aquí. No todavía. Mientras descendían hacia la oscuridad, el escáner de combate de Hill detectó movimiento. Múltiples señales, convergiendo rápido, y no eran humanas.
Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Hill le hizo una señal a su equipo para que se detuviera. El escáner palpitaba silenciosamente en su mano, cada señal marcando una posible muerte acercándose. Pero entonces, las señales cambiaron de dirección, alejándose de su posición. No eran tropas Zarak, solo drones de mantenimiento que aún seguían sus rutas programadas a pesar del caos en la superficie. Hill exhaló. Vivirían. Por ahora. En otra parte de la colonia, enterrado entre sistemas fallando y señales rotas, Hangler sabía que estaban perdiendo. El horizonte ahogado en humo afuera era prueba suficiente. Y le quedaba una última tarea. Exhaló, forzando sus manos a mantenerse firmes mientras realizaba otro escaneo del sistema. «Debe quedar algo», murmuró. «Un repetidor, un canal de baja frecuencia, diablos, hasta un viejo enlace de mantenimiento». Dienso, todavía desplomado contra el mamparo, simplemente negó con la cabeza. «Si hubiera algo, ya lo habrías encontrado». Hangler lo ignoró, pasando a otro panel, escarbando entre cada sistema enterrado en la red. Una barra de señal. Luego, 2. Contuvo la respiración. Una ráfaga de estática cruzó los altavoces. Algo estaba abriéndose paso, y entonces la señal colapsó. No era interferencia, no era un fallo. El estómago se le revolvió. Alguien la había cortado. Dienso captó la expresión en su rostro. «Es malo, ¿verdad?» Hangler no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando, la consola rota, el mensaje de error parpadeando, y la realidad asentándose en su pecho como hierro fundido. Tragó saliva. Estamos solos. En las ruinas de una terminal de carga, Seiya Toguchi se movía rápido, agachada. El aire estaba denso de polvo y el hedor a plásticos quemados. Ella conocía esas calles mejor que nadie. Cada callejón, cada pasaje oculto entre los patios de almacenamiento. Sus botas apenas hacían ruido al deslizarse por una cerca rota, escondiéndose tras un transporte volcado. Una escuadra Zarak pasó cerca, escaneando la zona. Se movían en formación cerrada, disciplinados, cautelosos. Sus armas zumbaban débilmente, cargadas y listas. Uno de ellos se detuvo cerca de la cerca, su casco inclinándose ligeramente como si escuchara algo. Seiya no respiró. Sus dedos se aferraron a la barra de metal que había arrancado de un chasis destruido, sintiendo su peso, su equilibrio. No era gran cosa, pero no estaba buscando ganar una pelea, solo sobrevivir los próximos 10 segundos. El Zarak dudó un instante y luego siguió avanzando. Ella contó 3 respiraciones antes de moverse de nuevo. Tenía trabajo que hacer. Los túneles subterráneos de la colonia se extendían profundo, conectando almacenes, fábricas y centros de distribución. Lugares que no aparecían en los mapas oficiales, lugares que ella conocía como la palma de su mano. Y si todavía quedaba gente viva, iban a necesitar rutas para moverse sin ser vistos a través de la ciudad. Cerca de los barracones de defensa destruidos, Jonikov se pegó a una pared, conteniendo el aliento. El callejón apestaba a plasma, quemado y sangre. Podía oír voces Zarak cerca, los chasquidos agudos de su idioma, cortando el silencio de las calles muertas. Ajustó su agarre sobre la pistola que había arrancado del cadáver de un soldado. Un solo cargador. Eso era todo. Calculó los ángulos, los números, 3 enemigos, una línea de visión directa, suicidio. Pero entonces, más allá de ellos, movimiento. ¿Un hombre? No.
Un chaval, tal vez de 18 años, salió tambaleándose de una calle lateral, las manos medio levantadas, temblando de miedo. Un sobreviviente que había sido lo bastante tonto como para exponerse. Uno de los Zarak se giró, levantando su rifle. Kov se movió. Un disparo estalló en el aire, agudo y ensordecedor. El primer Zarak cayó al instante, el tiro atravesándole el cuello en la pequeña abertura de su armadura. Kov ya se estaba moviendo antes de que el cuerpo tocara el suelo. Los otros dos giraron, apuntando. Kov no se detuvo. Su hombro impactó contra el segundo, desviando el rifle. Un disparo de plasma le pasó rozando tan cerca que sintió el calor. Disparó de nuevo, a quemarropa. El tercero levantó su rifle, un destello de movimiento. El chaval tenía un cuchillo. No dudó. Lo hundió entre las placas de la armadura del Zarak en un ataque salvaje y desesperado que los hizo caer a ambos. Kov no esperó a ver el desenlace. Arrancó el rifle del segundo cuerpo y terminó la pelea con un solo disparo. Silencio. El chico jadeaba, los ojos abiertos de par en par, el cuchillo aún clavado en el pecho del alienígena. Le temblaban las manos. Kov le agarró el hombro. ¿Sigues respirando? Un asentimiento. Bien, ahora vienes conmigo. El chico tragó saliva. ¿A dónde vamos? Kov sacó un cargador extra del cinturón de un Zarak caído y lo encajó en su arma. A buscar más gente que aún siga viva. Antes de que pudiera moverse, una figura emergió de las sombras delante de ellos. Kov levantó su rifle en un instante, luego lo bajó. Toguchi apareció, empuñando una barra de metal, sus ojos escaneándolos, al chico, los cuerpos en el suelo. No hubo dudas, ni palabras desperdiciadas. Asintió una sola vez. Kov le devolvió el gesto. Fuera cual fuera la pelea que ella había pasado, ya había tomado su decisión. Sin decir nada, se puso a su lado. En el Nexus, los Zarak habían tomado el control total. Su líder, el canciller Borash, estaba de pie ante sus oficiales, observando cómo las transmisiones de seguridad de la colonia parpadeaban en la pantalla central. La ocupación avanzaba. Según lo planeado, los humanos estaban siendo acorralados en zonas de contención. Las fuerzas militares habían sido neutralizadas. La colonia estaba asegurada. O eso parecía. Este día será recordado, dijo Borash con voz medida y autoritaria. No solo por nosotros, sino por todos los que dudaron del dominio Zarak. Nos despreciaron como carroñeros, como vestigios de una era que debía desaparecer. Pero aquí, hoy, nos erguimos como los gobernantes de este mundo. Sus oficiales permanecieron en silenciosa aprobación. Borash se volvió hacia uno de los miembros del mando. ¿Estado de los humanos? Los sectores de contención albergan aproximadamente a 3.000. La población civil está controlada. La resistencia es mínima. Mínima, repitió Borash. ¿Y la interferencia? Preguntó dirigiendo su mirada hacia otro oficial. El especialista en comunicaciones Zarak se irguió. Sigue activa. Las anomalías estelares en este sistema están interrumpiendo las transmisiones de largo alcance y la mayoría de las de corto alcance también, tal como se había previsto. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo más durará el efecto. Borash exhaló, sus mandíbulas chasqueando pensativamente. Entonces debemos actuar rápido. Los humanos no permanecerán desorganizados para siempre. Necesitamos que estén rotos, pero vivos. Son más valiosos como moneda de cambio que como cadáveres. Pasó un momento, luego señaló el mapa sectorial, donde partes de la ciudad parpadeaban con actividad irregular. Ahí, indicó, y ahí. No están coordinados, pero son persistentes. El oficial dudó. Unos pocos focos dispersos son insignificantes. Los ojos de Borash se quedaron fijos en las pantallas.
Las fuerzas insignificantes no sobreviven mucho tiempo contra un ejército abrumador. Dejó que el peso de sus palabras calara. Luego se volvió hacia el oficial, sus mandíbulas agitándose en un gesto que parecía sarcasmo. Así que dime, ¿por qué siguen vivos? Nadie se atrevió a contestar. Bajo la ciudad, en los túneles oscuros del sector de servicios, Jacob Hangler estaba encorvado sobre una consola dañada, trabajando rápido. El cabo William Dienso estaba cerca, rifle en mano, tenso. La única luz provenía de la consola parpadeante y de las tenues tiras de emergencia a lo largo de las paredes del túnel. Hangler había pasado horas buscando algo, lo que fuera, que pudiera cambiar su situación. Pero cada escaneo contaba la misma historia. Estaban aislados, incomunicados, solos. Toda la red de comunicaciones de la colonia estaba comprometida. Podía ver los huecos, pequeños espacios donde una señal podría colarse, pero cada intento de forzar una transmisión terminaba en fracaso. Dienso se movió inquieto, echando una mirada hacia la entrada del túnel. ¿Cuánto más? Hangler exhaló por la nariz. No lo sé. Quizás nunca. Un sonido resonó en el túnel. Botas, sobre metal. Dienso levantó su rifle de inmediato y Hangler alcanzó su pistola, el pulso desbocado. Una voz baja rompió la oscuridad. No disparen. Una sombra se movió más allá de las tenues luces de emergencia. Y luego, el coronel Martin Hill apareció, con el rifle levantado pero sin apuntar. Su uniforme estaba desgarrado, su rostro manchado de ceniza, pero su postura era firme. 4 soldados lo seguían de cerca, con las armas listas. Por un segundo nadie se movió, luego el reconocimiento se instaló. Hangler bajó su arma dejando que la tensión se escapara de sus hombros. «Coronel», Hill asintió una vez. «Ingeniero». Sus ojos pasaron rápidamente a la consola. «¿Intentas contactar con alguien?» «Sí, puedo encontrar un hueco entre la interferencia», murmuró Hangler. «Nos cortaron, pero todavía queda algo. Solo necesito encontrar la ventana adecuada». Hill echó un vistazo a la pantalla, luego a Hangler. «Bien, porque necesitamos toda la ventaja que podamos conseguir». Los 4 soldados detrás de Hill se movieron con cautela para cubrir posiciones. Dienso intercambió una mirada con Hangler, pero no dijo nada. Por primera vez desde que comenzó la invasión, la habitación no se sentía tan vacía. Los 2 hombres se miraron a los ojos. Sobre ellos, la ciudad estaba ocupada. Bajo ellos, la guerra estaba a punto de comenzar. Hangler se limpió el sudor de la frente con el dorso de la manga, mientras el brillo de la consola se reflejaba en sus ojos entrecerrados. La señal estaba ahí, enterrada, débil, pero no perdida. Los Arak no habían bloqueado todo. Habían cortado los relés principales, pero algo en el sistema de respaldo seguía susurrando entre el ruido. No era suficiente, pero era un comienzo. Hill se agachó a su lado, escaneando la consola con ojo crítico. «¿Puedes usarlo?» «Tal vez», murmuró Hangler. «No para comunicaciones de largo alcance, pero podría hacer un puente. Alcance corto, baja frecuencia, transmisión directa solamente. Nada limpio, nada estable». Hill esbozó una sonrisa. «Eso significa que podemos coordinarnos». Una chispa de satisfacción sombría pasó entre ellos. Hangler siguió trabajando. Hill se volvió hacia sus hombres. «No podemos seguir sentados en la oscuridad. Si los Zarak creen que tienen el control, dejémoslos creerlo, y luego empezamos a despedazarlos». Los soldados asintieron. No necesitaban órdenes para luchar, necesitaban dirección. «Nos moveremos en 2 equipos. Dienso, tú y Hangler se quedan aquí abajo. Uno de los soldados se quedará también. Encuentren la forma de enviar mensajes.
Si logramos enlazarnos con sobrevivientes, convertimos este desastre en una guerra. Dienso gruñó. Entendido. La mirada de Hill se desplazó a los otros 3 soldados. Nosotros vamos arriba. Necesitamos suministros, armas y vigilar los movimientos del enemigo. Se colgó el rifle al hombro. Si esos bastardos quieren quedarse con esta ciudad, que paguen por cada maldita calle. Con eso, Hill giró, haciendo una señal para que sus hombres se movieran. Mientras desaparecían en la oscuridad, Hangler exhaló con fuerza y volvió a su trabajo. Sobre ellos, en las calles, Kov y Toguchi se movían entre las ruinas como fantasmas. La ciudad de arriba pertenecía a los Zarak, pero las calles de abajo, los escombros, los rincones olvidados, los lugares que solo los obreros y los ingenieros conocían, eran de ellos. Kov había visto ocupaciones antes. Las primeras horas siempre eran iguales. Instalaban retenes, confiscaban suministros, la gente empezaba a desaparecer. Y luego, entonces, los ocupantes se confiaban. Ahí era cuando empezaban a sangrar. Toguchi se pegó contra un camión de suministros, con los ojos escaneando el callejón frente a ellos. «Planta de procesamiento adelante», murmuró. Kov revisó su arma. Tenía 3 cargadores. Tendría que bastar. ¿Tienen prisioneros allí?, preguntó. Toguchi asintió. Al menos 50. Probablemente más. Kov exhaló. Bien, vamos a sacarlos. Los Zarak habían reconvertido el almacén más grande de la colonia en un centro de detención improvisado. Sus muros reforzados eran perfectos para contener personas. Los guardias dentro estaban aburridos. Ya habían ejecutado a los supervivientes. Militares. Los civiles no representaban una amenaza. Se equivocaban. Kov estaba agachado detrás de un conducto de ventilación, observando los patrones de patrulla. 5 guardias afuera, otros 3 en las puertas principales, más adentro. Toguchi se arrodilló a su lado, su voz apenas un susurro. Punto de acceso de carga. Hay una anulación de emergencia en la sala de control principal. Kov sonrió de lado. ¿Puedes abrirlo? Dame 5 minutos. Toma 3. Ella desapareció en las sombras. Kov se movió. El primer guardia no lo vio hasta que fue demasiado tarde. La hoja se deslizó entre las placas de la armadura Zarak. El cuerpo cayó al suelo casi sin hacer ruido. Otros 2 patrullaban el siguiente corredor. Kov esperó el momento adecuado y luego atacó. Un disparo. Un cuchillo. 2 cuerpos en el suelo. Entonces las luces parpadearon. Las puertas de seguridad se abrieron de golpe. Dentro, los prisioneros reaccionaron al instante. El primer guardia que levantó su arma fue destrozado por una multitud de manos desesperadas. El segundo ni siquiera alcanzó a disparar antes de que un rifle robado le volara la cabeza. Kov irrumpió adentro. ¡Muévanse! La voz de Toguchi crujió en su auricular. Tienes 30 segundos antes de que lleguen refuerzos. Kov agarró un rifle de un Zarak caído y se lo lanzó a uno de los prisioneros. Entonces más nos vale aprovecharlos. En otro rincón de la colonia, los hombres de Hill atacaban rápido. Se movían por el sector industrial destrozado, asaltando depósitos de suministros, montando emboscadas. No peleaban limpio, peleaban con inteligencia. Una patrulla Zarak quedó atrapada en un callejón cuando una tubería de combustible, preparada como trampa, se incendió, convirtiendo la calle en un infierno. Otra escuadra quedó aislada cuando su transporte fue inutilizado, y en cuanto salieron, un francotirador los abatió disparando a través de sus visores. Los Zarak empezaban a frustrarse, y Hill quería que se enfadaran. Los enemigos furiosos cometían errores. Borash se mantenía de pie en el Nexus, observando los últimos reportes. Sus garras se clavaban en la mesa metálica. No debería estar escuchando informes de bajas Zarak. Los humanos estaban rotos. La ciudad era suya.
y sin embargo se había liberado un sitio de contención. Una patrulla había sido aniquilada. Los reportes de sabotaje aumentaban. Se giró bruscamente. ¿De dónde viene esta resistencia? Un oficial dudó. Grupos dispersos. Nosotros subestimamos la cantidad de sobrevivientes. No. Los ojos de Borash se crisparon. Subestimamos su voluntad de luchar. Gruñó en voz baja. Esto no es una insurgencia, aún. Volvió la vista al panel, observando los puntos rojos que marcaban las bajas. Pero podría convertirse en una. La noche aún envolvía las ruinas de Caliban 7, cuando la primera explosión rompió el silencio. El fuego estalló en el distrito industrial, enviando ondas de choque por las calles vacías, mientras un depósito de combustible Zarak explotaba en llamas. En la oscuridad, el coronel Hill y sus soldados se movían rápido, deslizándose entre escombros y vehículos abandonados. Atacaban rápido, saboteando almacenes de suministros, preparando líneas de transporte para que explotaran, obligando a los invasores a pasar a la defensiva. Para cuando la segunda ola de explosiones sacudió la colonia, Hill ya había replegado a su equipo hacia los túneles. Ya habían causado el daño, ahora era momento de reagruparse. El segundo día de la ocupación comenzó envuelto en humo. Gruesas columnas negras se elevaban hacia el cielo, saliendo de depósitos de combustible, centros de transporte y almacenes que una vez pertenecieron a la colonia, ahora no pertenecían a nadie. Explosiones resonaban en las ruinas de Caliban 7, mientras la resistencia atacaba las cadenas de suministro de los Zarak, cortando la columna vertebral de su logística. Kov observaba desde el techo derrumbado de un edificio mientras una de las bases avanzadas de los invasores explotaba en una violenta ráfaga de fuego, lanzando escombros por toda la calle. Un grito distante y distorsionado. Zarak. Bien. Detrás de él, un puñado de sobrevivientes se agazapaba en las sombras, viendo cómo su sabotaje hacía efecto. Antiguos prisioneros, trabajadores y carroñeros que habían elegido luchar en lugar de esconderse. Algunos empuñaban armas robadas, otros sostenían garrotes improvisados y cuchillos. No eran un ejército, pero eran más que solo dos personas en la oscuridad. Kov ajustó su rifle y miró a Toguchi, agachada a su lado con los ojos escaneando las calles en llamas. «Se están desorganizando», murmuró ella. Kov sonrió de lado. «Siempre lo hacen». Debajo de ellos, los escuadrones Zarak se movilizaban en desorden. Los guerreros alienígenas, que antes eran tan metódicos en su avance, ahora se movían frenéticamente. Sus líneas se rompían mientras luchaban por contener el caos creciente. Las líneas de suministro estaban cortadas, sus vehículos de transporte, enormes máquinas de 6 patas con compartimentos de carga retráctiles, eran secuestrados o destruidos. Las rutas de patrulla estaban atascadas de escombros, obligándolos a moverse de manera impredecible. Se habían preparado para una batalla. No se habían preparado para una guerra de desgaste. Borash permanecía rígido en el Nexus, las mandíbulas tensas mientras escuchaba los últimos reportes. Disrupciones, pérdidas, retrocesos. Los humanos estaban resultando ser una infestación, más que una presa. Se volvió hacia sus oficiales, sus ojos penetrantes entornándose. ¿Cuántos depósitos de suministros hemos perdido? Un teniente dudó. 3 confirmados, otros 2 comprometidos. Las reservas de combustible están al 60% de capacidad. Si esto continúa, la mirada de Borash se clavó en él. Un segundo de silencio, lo justo para ser una amenaza. El oficial se irguió de inmediato. «Nos adaptaremos», gruñó Borash, volviendo al mapa holográfico de la ciudad. Los marcadores rojos parpadeaban donde las rutas de suministro habían sido interrumpidas. Infecciones expandiéndose. «Esto no es aleatorio», murmuró.
Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban planeando algo más grande. En lo profundo de los túneles bajo la colonia, Hangler corría detrás de un escuadrón de soldados armados, su respiración constante pero su mente acelerada. Los conductos subterráneos recorrían los huesos de Caliban 7, extendiéndose por debajo de las zonas industriales, conectando centros de suministro y estaciones de servicio. Era el sistema circulatorio de la ciudad, y en ese momento era lo único que los mantenía ocultos. Pero no era suficiente. Necesitaban comunicarse, y él tenía una idea, una peligrosa. «Coronel», llamó Hangler, alcanzando a Hill mientras avanzaban por los túneles tenues. «Creo que sé por qué las comunicaciones están caídas». Hill le lanzó una mirada rápida. «Explique». «No es solo interferencia, es algo más». Hangler frunció el ceño mirando su escáner, viendo las ondas caóticas pulsar en la pantalla. Hill entrecerró los ojos. «¿Qué estás pensando?» Hangler exhaló. «Hay un patrón aquí. Hay huecos, pequeñas ráfagas de frecuencia abierta». Hill lo procesó en segundos. «¿Crees que podemos aprovecharnos de esos huecos?» «Es irregular, pero creo que podemos intentarlo», dijo Hangler. «Si enrutamos las transmisiones por los relés secundarios y reducimos el ancho de banda, podríamos extender las comunicaciones de corto alcance más de lo que hemos logrado hasta ahora. No será perfecto, pero es mejor que nada». Hill se detuvo. Se volvió hacia sus hombres. «Cambiamos de rumbo, vamos hacia arriba». Uno de los soldados, el sargento Kellerman, frunció el ceño. «Señor, si rompemos la cobertura ahora, nos disparan, morimos», terminó Hill. «Pero si no logramos comunicarnos, perdemos igual». Miró a Hangler. «¿Qué necesitas?» Hangler se masajeó la nuca. «Un transmisor y un edificio lo bastante alto para alcanzar el hueco». La vieja torre de transmisión estaba medio colapsada, un esqueleto de vigas metálicas y paneles destrozados. Pero aún se mantenía en pie. Hangler y Hill se agachaban detrás de una cobertura cerca de su base mientras disparos atravesaban la calle en ruinas y las ráfagas de plasma derretían los escombros. «Tenemos que movernos ya», ladró Hangler. Hill no dudó. «Fuego de cobertura, muévanse». Los soldados desataron el infierno, sus rifles destellando mientras abrían fuego de supresión. Hangler corrió, trepó. El metal crujía bajo sus pies. Los escombros sueltos se desmoronaban, pero no se detuvo. Cada movimiento ardía, cada respiración era un jadeo, pero llegó a la cima. Y ahí estaba, el hueco. Sus dedos volaron sobre la consola. El viejo transmisor parpadeó, chisporroteó y finalmente funcionó. Activó la señal. «Aquí, Hangler. Fuerzas humanas que reciban esto, respondan». Pasó un segundo, 2, y entonces, «Aquí, Kov. ¿Quién demonios eres?» Hangler casi se desplomó de alivio. «Resistencia. Seguimos vivos aquí abajo». Una pausa, y luego la voz de Kov volvió, aguda y segura. «No solo abajo. Hemos estado luchando en la superficie». La voz de Hill cortó la comunicación. «Entonces es hora de luchar juntos». La conexión era débil, pero suficiente. Kov mantenía la vista en el pasillo tenuemente iluminado, con el arma lista, mientras las voces crepitaban por la línea de comunicación improvisada. Hill, Hangler, sobrevivientes bajo la colonia. Podía oír el peso en sus voces, el mismo que llevaba sobre sus propios hombros desde hacía 2 días. «Esto lo cambia todo», dijo la voz de Hill, firme pero cortante. Kov exhaló. «Sí, lo cambia». Toguchi se arrodilló a su lado, ajustando el repetidor de comunicaciones que habían robado de una patrulla Zarak. Apenas funcionaba, pero seguía operativo. Levantó la vista, escaneando con los ojos el centro de detención a oscuras, donde los sobrevivientes aún recogían armas de sus captores caídos.
La primera vez que no solo estamos reaccionando, murmuró. Cove tocó su auricular. Hill, tenemos que golpearlos más fuerte. Si no lo hacemos, se reagruparán y sellarán este lugar más que antes. Un breve silencio, luego la respuesta de Hill. Ya tenemos un plan. Estamos afinando los detalles ahora. El refugio subterráneo olía a combustible, sudor y metal quemado. La unidad de comunicaciones robada parpadeaba débilmente, proyectando una tenue luz sobre la expresión tensa de Hangler mientras ajustaba la frecuencia. Hill estaba junto a él, con el rifle colgado al pecho, esperando. «Tenemos que movernos», dijo Hangler. «Cuanto más tiempo estemos incomunicados, peor será esto. Creo saber cómo manejarlo, pero tenemos que llegar a la estación de comunicaciones si queremos romper esta interferencia». Hill asintió. «Entonces te llevaremos allí. Pero está en terreno abierto. No llegaremos sin que nos vean venir». Una pausa y luego la voz de Cove crepitó por los auriculares. «Entonces los golpeamos primero. Fuerte». Hangler se ajustó las gafas. «A menos que tengamos algo para desviar su atención». Cove captó la idea. «¿Una nave? ¿Pero dónde encontramos una?» Hill asintió con seriedad. «Tenemos una. Es vieja, pero servirá». Eso captó la atención de Hangler. Hill continuó. «Hay un hangar cerca del distrito exterior. Los Zarak no lo han tocado aún. Vi un transporte de la colonia allí cuando movíamos suministros. Si logramos lanzarlo, pensarán que intentamos escapar». Hangler frunció el ceño. «Puedo reprogramarla, pero la derribarán rápido». «No necesita durar mucho», dijo Hill. «Solo lo suficiente para que podamos movernos». La voz de Cove volvió a sonar. «Entonces, mientras persiguen fantasmas, tomamos el sector 3. Aún tienen gente retenida allí». Hill asintió. «Los atacamos desde dos frentes. Hangler y yo tomamos el hangar, reprogramamos el transporte y luego vamos por la estación. Cove, tú llevas a los civiles y atacas el centro de detención». Hangler miró a Hill. «¿Y cómo llegamos del hangar a la estación sin que nos acribillen?» Antes de que Hill pudiera responder, la voz de Toguchi crepitó en la línea. «Yo sé cómo». Hubo una pausa y luego Hill ajustó su auricular. «Muy bien, Toguchi, habla». Su voz llegó firme. «Hay un túnel de carga subterráneo que los conecta. Se usaba para trasladar suministros antes de que cambiáramos a drones. Casi nadie sabe que existe». Hangler frunció el ceño. «¿Y tú sí?» Una ligera risa se oyó por el canal. «Algunos sí prestamos atención durante la orientación de la colonia». Hill exhaló. «Está bien, ya tenemos por dónde entrar». La voz de Cove volvió a través del canal. «Nos movemos rápido. En cuanto esa nave explote, los golpeamos con todo». Hill asintió. «Lo hacemos rápido. Lo hacemos limpio». Se desplazaron por calles destrozadas, pasando junto a escombros humeantes, agachados, invisibles. Cada sombra podía ser una amenaza, cada giro, una posible trampa mortal. Pero siguieron avanzando, porque detenerse era morir. Entonces el hangar apareció ante ellos. Era un cementerio, placas calcinadas, maquinaria destruida, cascos rotos de la primera oleada de la invasión. Hangler se agachó junto a la interfaz del transporte, reescribiendo los protocolos de lanzamiento línea por línea. Sus dedos se movían rápido. El sudor perlaba su frente. «Tiene que funcionar», pensó. Hill estaba junto a la entrada con Kellman y los otros soldados, los rifles apuntando a las puertas. No esperaban visitas, pero no se iban a arriesgar. «Encendido del motor. En 30 segundos», dijo Hangler. Hill asintió. «Retírense a posición». El transporte cobró vida con un gemido, los motores tosiendo mientras sacudían el polvo de las paredes destrozadas del hangar. Luego despegó. No era rápido, no estaba hecho para eso. Se tambaleaba,
apenas estabilizándose, ascendiendo hacia el cielo lleno de humo como una bestia herida. Y los Zarak lo vieron. «Señor, una nave humana ha despegado desde la superficie». Borash se giró bruscamente hacia el oficial de mando. La pantalla holográfica parpadeó. Un transporte de la colonia estaba atravesando la órbita baja. «Imposible, ya no les quedaban naves». «Destrúyanla», gruñó furioso. El transporte subió más, lo suficiente, y entonces explotó. Una cadena de detonaciones desgarró el aire mientras la nave se hacía pedazos. Los escombros se dispersaron, cayendo de vuelta hacia la ciudad, iluminando el cielo en una tormenta de restos ardientes. Los cazas Zarak rodeaban el área, ajustando su formación, esperando que más naves despegaran. No habría más. Hill esbozó una sonrisa. Habían ganado tiempo. «Muévanse», ordenó, ya liderando a sus hombres hacia la estación de comunicaciones. El sector 3 era una zona de guerra. El sitio de detención se alzaba al frente, una estructura reforzada de metal y piedra, sus entradas vigiladas por escuadras de soldados Zarak. No esperaban un asalto. Kov se movió primero. 2 disparos rápidos. Un Zarak cayó. El otro se giró hacia ellos, el arma en alto. Toguchi disparó. El tiro salió desviado, rebotó en una viga metálica y fue a dar directo en la garganta del alienígena. Cayó hecho un ovillo. Toguchi exhaló, con fuerza, apretando el arma con más fuerza. Había apuntado ahí, pero no iba a quejarse. La resistencia avanzó. Una explosión destrozó una de las paredes laterales, explosivos improvisados sacados de su reserva de materiales saqueados. Los humanos irrumpieron, una oleada de sobrevivientes desesperados convertidos en una fuerza imparable. Los guardias gritaban tratando de mantener la posición, pero ya era demasiado tarde. Toguchi corrió hacia el panel de seguridad, anulando el bloqueo. «Estamos dentro». Las puertas se abrieron. Los prisioneros dudaron por un instante, y luego todo estalló. Se abalanzaron sobre las armas, sobre sus captores, golpeándolos con la furia acumulada tras 2 días encadenados. Kov apenas tuvo tiempo de gritar una orden antes de que el último de los guardias rompiera filas y tratara de huir. Uno tropezó. Una viga metálica, empuñada por un prisionero, se estrelló contra el costado de su casco. Las placas de la armadura crujieron, se doblaron hacia adentro. El Zarak tambaleó, sus garras raspando el suelo. Kov alzó el arma, pero se detuvo. El alienígena no se iba a levantar. Por primera vez, Kov lo vio de verdad. Bajo la armadura rota, el cuerpo del Zarak era delgado, fibroso, no la fuerza imponente que pretendían ser. La armadura era su poder. Sin ella, eran frágiles. Toguchi también lo notó. «No son tan fuertes como creíamos». Kov exhaló. «No». Miró a los prisioneros liberados, a las armas que ahora sostenían, al enemigo que ya no era invencible. «No, lo son». Borash permanecía inmóvil mientras llegaban los informes. Un centro de detención había caído. Una estación de comunicaciones había sido comprometida. Y la nave era una distracción. Esto era imposible. Una flota de guerra había tomado este mundo. Habían aplastado la resistencia, roto las defensas y aún así estos humanos se negaban a morir. No se estaban retirando, no se estaban quebrando, estaban cazando. Apretó el puño, el metal crujió bajo su fuerza. Su mente corría. ¿Cómo? ¿Cómo habían permitido que esto pasara? Sus oficiales guardaban silencio, esperando. Borash mostró los dientes. No más errores. Se giró bruscamente. Desplieguen los escuadrones de purga. El aire dentro de la estación de comunicaciones estaba cargado de polvo y estática. La instalación había sido abandonada desde la primera oleada de la invasión,
dejada a pudrirse bajo el peso de sistemas rotos e infraestructura colapsada. Pero el núcleo seguía intacto. Hangler estaba agachado cerca de la consola principal, trabajando rápido, la interfaz brillando sobre su frente sudorosa. No tenían tiempo. Hill y sus soldados aseguraban la sala, rifles apuntando a la puerta, esperando lo inevitable. Los Zarak vendrían. «Háblame», murmuró Hill. Los ojos de Hangler recorrían la pantalla, analizando la interferencia, rastreando la fuente de la disrupción. Algo no cuadraba. «La interferencia no es solo un bloqueo», murmuró con la voz tensa por la concentración. «Es un pulso electromagnético que se está ciclando por la atmósfera». Frunció el ceño. «Oh, mierda». Hill se giró bruscamente. «¿Qué?». Hangler tragó saliva. «No es solo interferencia, es la maldita estrella». Hill entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?». Hangler se ajustó las gafas, profundizando en los registros del sistema. «Los Zarak no solo nos están bloqueando, han estado amplificando algo que ya estaba aquí». Tocó una secuencia, mostrando las ondas en bruto. La actividad estelar, sabían que iba a pasar, lo planearon. La expresión de Hill se volvió sombría. «¿Me estás diciendo que lo sabían?». «No solo lo sabían», siseó Hangler. «Construyeron su invasión alrededor de eso. Están usando relés orbitales para canalizar la interferencia de la estrella directamente contra nuestros sistemas, convirtiendo nuestra propia tecnología en nuestra enemiga». Hill apretó la mandíbula. «¿Puedes romperlo?». La mente de Hangler iba a toda velocidad. «Ahora que sé qué buscar, tal vez. Los huecos en la interferencia son reales, pero inestables». Contuvo la respiración. «Puedo forzar una señal. No durará, pero será suficiente». Hill asintió una sola vez. «Hazlo». Hangler ingresó la anulación final. El sistema se estremeció, las pantallas parpadearon y el relé de emergencia, un respaldo diseñado para escenarios de desastre a nivel colonia, se activó. Luego, una conexión. No dudó. «Aquí, Jacob. Hangler de Caliban 7, colonia humana bajo ataque. Ocupación Zarak. Fuerzas hostiles superando la resistencia. Si alguien puede oír esto». Estática y luego un pulso. La señal logró atravesar. Repito, Caliban 7 sitiada. «Envíen refuerzos inmediatos». La transmisión se bloqueó. La baliza de emergencia se encendió en rojo. Estaba hecho. Por un momento, Hangler se permitió respirar. Y entonces vino la primera explosión. Las fuerzas Zarak rompieron los muros exteriores en segundos. El impacto de las detonaciones de plasma sacudió toda la instalación. Hill apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que el pasillo principal estallara en fuego cruzado. «Contacto», gritó Dienso, abriendo fuego. La primera oleada de Zarak irrumpió por las compuertas, su armadura reflejando el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia, sus armas zumbando, los disparos de plasma arrancando pedazos de En torno Hill disparó primero, un tiro al visor, impacto directo. El alienígena tambaleó y cayó hacia atrás. Otro se lanzó hacia ellos. El rifle de Dienso rugió y lo derribó. El combate se desmoronó en puro caos. Hangler se agachó tras una consola, con las manos aferradas al terminal. Ya habían enviado el mensaje. Eso era lo único que importaba. La voz de Hill atravesó el ruido. «Nos retiramos. Ahora». Retrocedieron, moviéndose por los pasillos en ruinas, con los disparos resonando detrás. La estación estaba perdida, pero la señal había salido. Y eso significaba que había esperanza, por tenue que fuera. Kov estaba agachado tras un vehículo volcado, viendo cómo ardía la calle. Los Zarak estaban por todas partes. Habían cambiado de táctica.
Nada de barridos estratégicos, nada de avances controlados. Ahora era puro exterminio. Toguchi se deslizó a su lado, con la respiración firme a pesar del caos. «Nos están lanzando todo lo que tienen», murmuró. Kov revisó su rifle. «Sí». Echó un vistazo a los civiles agrupados tras barricadas improvisadas. Antiguos prisioneros, trabajadores, refugiados convertidos en soldados de un día para otro. Algunos empuñaban armas saqueadas, otros solo sostenían tubos metálicos y, pura determinación, no tenían tiempo para esperar. Kov tocó su auricular. «Hangler, háblame». La respuesta llegó entre jadeos. El mensaje fue enviado. Kov soltó un largo suspiro. Llegarían refuerzos, pero hasta entonces tenían que sobrevivir. Su mirada se posó en las tropas de choque Zarak que avanzaban por el bulevar. Podía ver su armadura, intacta, reforzada. Eso tenía que cambiar. Se volvió hacia Toguchi. «Tenemos que atacarlos de cerca». Ella frunció el ceño. «¿Quieres lanzarte contra ellos?» «Kov». Él negó con la cabeza. «Quiero desarmarlos». La señal se dio. Entonces se activó la trampa. La primera explosión hizo que los Zarak se dispersaran. El grupo de Kov se movió entre el polvo y el fuego, aprovechando la distracción para acortar distancia. Un combatiente blandió una viga metálica, golpeando el casco de un Zarak. El alienígena tambaleó y Kov estaba allí, arrancando partes de la armadura agrietada, dejando al descubierto la carne fibrosa debajo. El enemigo se echó hacia atrás, más débil, desequilibrado. Toguchi disparó. El tiro atravesó el torso sin protección. El Zarak cayó, y eso fue todo. Los ojos de Kov ardían con la comprensión. No eran invencibles. Se giró y agarró al luchador más cercano, un antiguo estibador que aún empuñaba una barra de acero con manos temblorosas. «Apunta a la armadura, rómpela, arráncasela». Los civiles no dudaron. Una oleada de furia desesperada se estrelló contra los invasores. Los guerreros Zarak, antes imponentes e imparables, cayeron bajo la pura fuerza de la rabia y la creatividad humana. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. Borash caminaba de un lado al otro del Nexus, sus garras repiqueteando contra el metal. Los informes llegaban demasiado rápido. Pérdidas, resistencia, sectores enteros colapsando en el caos. La ocupación se desmoronaba, el pecho se le apretaba con una mezcla de furia e incredulidad. Esto era imposible, un oficial dudó antes de hablar. «Líder Borash, interceptamos una transmisión desde la estación de comunicaciones humana». Borash se detuvo, con los ojos entrecerrados. «¿Qué transmisión?» La pantalla parpadeó, luego estática. Fragmentos de la llamada de auxilio, parcialmente dañados por la interferencia, resonaron en el Nexus. «Repito, Caliban 7 sitiada. Envíen refuerzos inmediatos». El silencio llenó la sala. El metal crujió bajo sus garras mientras Borash apretaba los puños. Lo habían logrado. De algún modo, con recursos limitados y sin una verdadera posibilidad de éxito, los humanos habían enviado una señal de auxilio. Su pulso se aceleró. No tenía sentido. Estaban aplastados, rodeados. ¿Cómo seguían haciendo esto? Su mirada recorrió a sus oficiales. Ninguno se atrevía a hablar. Por primera vez lo sintió, una pizca de miedo deslizándose bajo su piel. Esto no podía estar pasando. «Preparen a todas las tropas». Su voz fue baja, helada. Un oficial dudó. «Líder, nuestros recursos están...». Borash se giró, con los ojos ardiendo de furia. «He dicho a todas». El oficial tragó saliva y asintió. Borash volvió a mirar el holograma de la colonia, observando los puntos de resistencia humana parpadear como un virus que se niega a ser eliminado. «Si quieren luchar hasta el final», gruñó, «entonces les daremos el final».
Humo y el olor acre de metal quemado asfixiaban la ciudad. La guerra había alcanzado su punto máximo. Incendios arrasaban el sector industrial. Columnas de humo negro se retorcían hacia el cielo como piras funerarias. Las calles, antes cubiertas por los restos destrozados de la resistencia, ahora mostraban las cicatrices de una batalla que se estaba volviendo contra los invasores. Hill se apoyaba contra los restos de una barricada colapsada, el rifle aferrado con fuerza. Disparos de plasma cruzaban la avenida, reflejándose en los visores agrietados de sus hombres. A su lado, Hangler se agachaba sobre una interfaz portátil, las manos corriendo por la pantalla, mientras redirigía redes eléctricas y trazaba posiciones enemigas. «Están viniendo con más fuerza que antes», murmuró Hill, observando cómo otro escuadrón Zarak avanzaba, sus armaduras brillando bajo las calles en llamas. «Saben que están perdiendo el control», respondió Hangler sin levantar la vista. Al otro lado de la ciudad, Kov y Toguchi guiaban a su improvisado grupo de civiles armados por una red de callejones retorcidos. Ahora se movían con propósito, no como presas escapando de sus cazadores, sino como lobos rodeando a un depredador herido. La resistencia se había adaptado rápido. Ya no solo disparaban, apuntaban a puntos débiles, atacaban juntas, cortaban fuentes de energía, forzando a los Zarak a pelear sin los trajes blindados que les daban ventaja. «Están canalizando tropas hacia la planta de reprocesamiento», susurró Toguchi por el comunicador. «Si llegan allí, tendrán acceso directo a las reservas de agua». Kov maldijo por lo bajo. «Quieren asegurarse de que no ganemos. Aunque los matemos, quieren quemarlo todo». Ella asintió. «Tenemos que detenerlos». Kov se deslizó detrás de los escombros mientras una escuadra Zarak pasaba cerca, sus formaciones ajustándose en la calle abierta. Observó cómo dos de ellos se separaban, limpiando escombros cerca de una estación de suministros dañada. Hizo una señal a Toguchi y a los .200 en demás. Se movieron, rápidos y en silencio. El primer Zarak no vio venir el ataque. Un civil con una pesada llave inglesa la estrelló contra los servos expuestos de la armadura, soltando una lluvia de chispas. Un segundo golpe cortó la conexión, haciendo que el traje se bloqueara. El alienígena soltó un gruñido agudo y gutural, el pánico apoderándose de él mientras luchaba contra su propio equipo. Kov lo terminó con un solo disparo. Toguchi se encargó del segundo objetivo. Un pequeño explosivo, poco más que una carga minera reutilizada, fue empujado dentro de los respiraderos traseros de la armadura antes de detonar, lanzando al alienígena por los aires. Sus extremidades sin armadura se estremecieron débilmente y luego quedaron inmóviles. El comunicador de Hill crepitó. «Están apuntando a la planta de reprocesamiento». La voz de Kov se oyó al otro lado. «Si la destruyen, la colonia será inhabitable, ganemos o no». Hill apretó los puños. «Entendido, vamos a interceptarlos». Se giró hacia Hangler. «Necesitamos una vía de acceso a esa planta antes que ellos». Hangler asintió, sus ojos recorriendo los planos estructurales. «Hay un corredor de acceso debajo de la refinería principal. Los túneles de servicios llevan directo a la planta». «¿Las puertas se abrirán para nosotros?», preguntó Hill. Hangler soltó un suspiro, no sin algo de persuasión. Hill asintió. «Hazlo». Las fuerzas Zarak seguían avanzando, aún superándolos en número. Borash había abandonado toda estrategia. Ahora era cuestión de resistencia pura. Si no podían retener Caliban 7, se asegurarían de que nadie más pudiera. Sus mandíbulas chasquearon con irritación mientras más reportes llegaban. Lo imposible había ocurrido. Los humanos habían obligado a una fuerza de ocupación a retroceder. Esto no era lo que debía haber pasado.
Sus garras se clavaron en la barandilla metálica del Nexus, mientras sus oficiales lo observaban, esperando órdenes. «Desplieguen todo», gruñó Borash. «Cada último soldado, cada último recurso, sin retirada, sin rendición». El oficial dudó. «Pero, líder, eso significaría...» «Sé lo que significa», rugió Borash. «No regresaré a nuestro mundo con un fracaso». El silencio cayó sobre el Nexus. La orden estaba clara. Esta era la partida final. En la planta de reprocesamiento, la primera oleada de fuerzas, Zarak llegó con brutal eficiencia. No estaban asegurando el área, la estaban preparando para destruirla. La resistencia atacó antes de que pudieran terminar. El equipo de Hill emergió de los túneles en un asalto coordinado, sus rifles disparando en rápida sucesión. Los Zarak, sorprendidos en pleno montaje, se dispersaron ante el ataque repentino. Hangler corrió hacia el panel de control, agachado mientras una ráfaga de plasma quemaba la pared a su lado. Golpeó su caja de herramientas contra el panel, forzando una anulación manual. «Necesitamos más tiempo», gritó. «No lo tenemos», respondió Hill, mientras disparaba para mantener a raya al enemigo. El grupo de Kov llegó desde el extremo opuesto de la instalación, atrapando a los Zarak restantes en una brutal pinza. Civiles con armas saqueadas en mano se lanzaron sobre los invasores. Toguchi se movía con rapidez, flanqueando a los equipos de demolición y neutralizándolos antes de que pudieran activar las cargas. Un Zarak, con la armadura parcialmente deshabilitada, se abalanzó sobre ella en un último intento desesperado. Ella giró, usando su propio impulso contra él, y lo estampó contra una caja de suministros. Él intentó incorporarse, buscando su rifle. Una llave inglesa golpeó la carne expuesta de su brazo, haciendo crujir el hueso. Toguchi se alzó sobre él jadeando, con la herramienta ensangrentada aún en mano. No volvió a levantarse. Hangler golpeó el panel con el puño. El cierre de emergencia se activó, deteniendo la secuencia de desestabilización del reactor. La colonia no moriría hoy. Los últimos escuadrones Zarak luchaban con ferocidad, pero la marea había cambiado. Estaban siendo empujados hacia atrás, aislados, superados por bolsas de resistencia que los acorralaban, derribaban y obligaban a ceder terreno. El rifle de Hill hizo clic, sin munición. Sacó su cuchillo y lo clavó entre las placas de la armadura de un Zarak. El alienígena murmuró algo en su idioma antes de caer sin vida. En toda la ciudad, la misma historia se repetía. La resistencia ya no solo sobrevivía, estaban cambiando el rumbo de la guerra. Borash observaba los informes de batalla en un silencio atónito. No. Habían planeado para cada variable, cada posibilidad. Y sin embargo, lo veía con total claridad. Sus fuerzas estaban destrozadas, su estrategia en ruinas. Sus garras se clavaban en la consola. Ahí, empezó a decir. Su voz era ronca. Tragó saliva con dificultad. Están en todas partes. Se giró bruscamente hacia sus oficiales. Desplegamos todo lo que teníamos, cada último recurso. Las palabras le sabían a veneno. Esto no era solo una batalla. Era el futuro de su especie, decidido en un único y desesperado acto. Les había prometido a los suyos que esta guerra los elevaría, que esta invasión transformaría su destino. Así que enviaron todo, no solo naves, no solo soldados, sino el mismo corazón de su poder militar. Y ahora, poco a poco, todo estaba siendo destruido. Borash sabía que podrían matar a todos y destruir la colonia entera si tuvieran tiempo, si tuvieran refuerzos. Pero ni eso sería una victoria. Y no había refuerzos, porque ya los había enviado a todos. Lo había apostado todo. Y lo había perdido todo. El Nexus temblaba bajo el peso de sus sistemas fallando.
Borash se mantenía en el centro, mirando las proyecciones del campo de batalla, con sus garras apretadas contra la barandilla metálica. La colonia se le escapaba entre los dedos. Sus mandíbulas se agitaban. Respiraba con dificultad. No haría cambiar la marea. Sus oficiales estaban congelados, con las miradas perdidas entre ellos, en silencio ante el fracaso. Cobardes, débiles, ellos lo habían permitido. La visión de Borash se nubló por la rabia. Se giró de golpe, golpeando la consola con una mano garrafilada. Su voz salió como un gruñido gutural. Desplieguen los bombarderos. Todos. Aplástenlo todo. Sin prisioneros, sin sobrevivientes. Quemen este mundo hasta la roca madre. Los oficiales dudaron. Sus fosas nasales se dilataron. Ahora, manos temblorosas se movieron sobre los controles, enviando la orden. Un momento después, las transmisiones se actualizaron. Docenas de bombarderos Zarak, los últimos restos de su flota aérea, despegaban desde puntos ocultos a lo largo del planeta. Borash gruñó. No bastaba con dar la orden. Él la lideraría. Él vería este mundo arder desde el cielo. Se volvió hacia su tripulación de puente. Preparen mi nave. Yo lideraré este ataque. La duda duró apenas un segundo. Los comandos aparecieron en las pantallas, ejecutados sin preguntas. Borash apenas lo notó. Sus ojos seguían fijos en la colonia en llamas debajo. No dejaría esto al azar. Vería este mundo destruido con sus propios ojos. Los bombarderos Zarak surcaron el cielo, sus enormes siluetas proyectando sombras oscuras sobre la colonia en ruinas. Dentro de la nave principal, Borash observaba el campo de batalla desde el puente de su nave de guerra personal. Su garganta vibraba con un gruñido bajo al ver cómo sus fuerzas caían, superadas, su imperio desmoronándose en tiempo real. Pero no importaba. Tendría su venganza. Los bombarderos Zarak se alinearon en formación, sus cargas listas. En segundos el fuego lo consumiría todo. Se permitió una última respiración, listo para dar la orden. Y entonces los cielos se abrieron. Las primeras explosiones llegaron sin advertencia. Una tormenta de energía atravesó las nubes, desgarrando la flota Zarak con precisión devastadora. El bombardero principal se desintegró en pleno vuelo, su casco blindado destrozado como papel. Los que venían detrás no corrieron mejor suerte. Estelas de misiles cruzaron el cielo, siguiendo sus objetivos. Cada detonación era una sentencia de muerte. Y luego llegaron los estampidos sónicos. Naves humanas irrumpieron en la atmósfera, veloces y letales, disparando antes de que los Zarak siquiera pudieran reaccionar. Borash observó, paralizado, mientras sus bombarderos, su última esperanza desesperada de victoria, eran hechos pedazos. En segundos, sin aviso, sin oportunidad, solo destrucción. El cielo ya no era suyo, era de ellos. En tierra, Kov lo sintió primero. Un cambio en el aire, de esos que solo los soldados reconocen. Luego llegaron las estelas de fuego a través de las nubes, cápsulas de descenso humanas cayendo como estrellas fugaces, cráteres marcando la llegada de los refuerzos. Los vítores estallaron en todo el campo de batalla. La resistencia rugía, con fuerza renovada. «Están aquí», dijo Toguchi, sin aliento. La flota. Vinieron. Los soldados Zarak que quedaban también lo vieron y se quebraron. Algunos lucharon hasta el final, otros tiraron sus armas y alzaron las manos rindiéndose. No importaba. La guerra había terminado. Borash cayó de rodillas. El puente a su alrededor ardía. Las consolas parpadeaban, las alarmas chillaban, pero él apenas lo oía. Había fallado. Había guiado a su pueblo hacia la masacre y dejado su mundo desprotegido. Para nada.
Miró sus manos, sus garras temblaban. Si su especie pudiera llorar, se ahogaría. «Perdónenme», susurró. «Perdónenme por destruirnos». Sus oficiales estaban muertos, su flota aniquilada. Y afuera, más allá de su nave moribunda, el cielo se llenaba de naves humanas. Docenas, cientos. Los últimos restos de la armada Zarak parpadeaban en los sensores mientras las lecturas se actualizaban. Más flotas llegaban. Refuerzos sin fin inundando los cielos. Caliban 7 no solo había sido salvada, había sido vengada. Hill, de pie entre las ruinas, viendo cómo los refuerzos humanos aseguraban la colonia, cruzó una mirada con Hangler. Las gafas del ingeniero estaban agrietadas, su uniforme destrozado, pero había en sus ojos una fuerza tranquila que antes no estaba ahí. «¿Sabes?», dijo Hill, con la voz ronca por el humo y el agotamiento. «Creo que no volverán». Hangler asintió, observando cómo las últimas naves Zarak intentaban huir, solo para ser interceptadas por la flota humana. «No», coincidió. «No creo que lo hagan. Algunas lecciones al parecer solo necesitaban enseñarse una vez».